Hola, buenos días a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, aquí estamos entonces ya comenzando nuestra clase correspondiente hoy día a la secuencia didáctica. Ahí estoy compartiendo pantalla. Vamos a comenzar entonces a trabajar el día de hoy. Primero que todo, preguntarnos, ¿qué es una secuencia didáctica? Nosotros en clases anteriores ya estuvimos mirando, ¿cierto?, un poco cuál es la lógica que se sigue a la hora, ¿cierto?, de trabajar didácticamente. Tenemos la triada didáctica, ¿cierto?, recordando un poco los agentes que participan en esta área de la pedagogía. Tenemos, ¿cierto?, el contenido, tenemos el docente y tenemos el estudiante. ¿Ya? Recordemos también que entre estos elementos de la triada didáctica existen acciones relacionadas entre un componente y otro. En este caso, ¿cierto?, entre el docente y el contenido está la enseñanza, entre el contenido y el estudiante está el aprendizaje, ¿cierto? Y entre el estudiante y el docente, ¿cierto?, está el periodo de formación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la secuencia, ya nos estamos refiriendo propiamente tal al proceso que se lleva a cabo para desarrollar un objetivo de aprendizaje, ¿cierto?, o una instancia de aprendizaje. Tenemos primero, ya como para un poco adentrarnos en el concepto, que la secuencia didáctica tiene que ver con el conjunto de actividades diseñadas por el docente para que los estudiantes adquieran conocimientos y competencias. En este sentido, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de la secuencia didáctica, finalmente nos estamos refiriendo a este conjunto de actividades diseñadas, ¿ya?, para que el estudiante, por supuesto, pueda adquirir los conocimientos y no solamente eso, sino que las competencias. Por eso este diseño tiene que ser pensado, por supuesto, en la realidad a la que estamos atendiendo. Por eso cuando hablábamos, ¿cierto?, en la primera clase de la diversidad, ¿cierto?, de conocer primero a nuestros estudiantes para luego poder planificar, ¿cierto?, y diseñar la secuencia didáctica más adecuada, ¿cierto?, para ese grupo. Hay aspectos importantes que tenemos que tener presentes, ¿cierto?, a la hora de diseñar una secuencia didáctica. Lo primero, ¿cierto?, conocer a nuestros estudiantes, pero también tenemos que tener en cuenta cómo funciona, ¿ya? Entonces, aquí, primero que todo, tenemos que seguir el enfoque de la asignatura que vamos a trabajar, así también como los principios pedagógicos del plan de estudio con el que estés trabajando, ¿cierto? Porque nosotros siempre vamos a estar al alero de un centro educativo, el centro educativo está al alero de una legislación, ¿cierto? Nosotros ya hemos hablado un poco de cómo funciona el sistema curricularmente, ya ustedes lo han visto ya en otras asignaturas. Entonces, primero tenemos que seguir el enfoque, ya si estamos en ciencias naturales, en historia, matemática o lenguaje, ¿cierto? Ahí tenemos cada uno nuestras bases curriculares, nuestros programas, ¿cierto?, donde vamos a seguir trabajando y tenemos que ir bajo esa lógica, ¿ya? Segundo, incorporar elementos del contexto. Y esta parte es clave, porque finalmente el contexto, ¿cierto?, es el que debe estar adaptado a la realidad del curso con el que estamos trabajando. Es decir, adaptar el contexto a la diversidad. Entonces, cuando hablamos de incorporar elementos del contexto, ahí es donde estamos nosotros hablando de, ¿cómo lo digo?, adaptar este contexto educativo, ¿ya?, traer elementos del contexto natural, del contexto actual, del contexto regional, del contexto de ciudad, del contexto familiar, ¿ya? Porque finalmente todo lo que ocurre alrededor nuestro, ¿cierto?, influye en el aprendizaje, ¿ya? Y eso es importante porque finalmente nosotros tenemos que trabajar el aprendizaje significativo y para lograrlo necesitamos hacer el andamiaje, ¿cierto?, entre los conocimientos previos, ¿cierto?, los elementos del contexto y, por supuesto, el nuevo conocimiento, ¿ya?, para poder generar este aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Por eso esta parte de incorporar elementos del contexto es clave. Luego tenemos plantear situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes. Esto está relacionado con el punto anterior, porque cada estudiante tiene sus experiencias, ¿cierto? Recuerden que los conocimientos previos no solamente son conocimientos teóricos o conocimientos conceptuales, sino que también acerca de la experiencia que el estudiante trae, porque muchas veces tienen conocimientos, ¿cierto?, pero no le han puesto un nombre o no saben que está relacionado con algo que están revisando en clase,
¿ya? Por eso es importante plantear estas situaciones de la vida cotidiana, porque así nos situamos, ¿cierto?, en el contexto real, y además apoyamos al estudiante a utilizar este conocimiento y transformarlo en competencia. ¿Por qué? Porque lo estamos llevando a aplicarlo en un contexto o en una situación de su vida cotidiana, donde finalmente va a poder sacar mayor aprendizaje significativo. Promover el trabajo en equipo. Este punto también es crucial, porque nosotros tenemos que estar pensando en desarrollar una educación inclusiva, ¿cierto? Aprendizaje para la vida, ¿ya? Recuerden que estamos formando a los futuros adultos de nuestra sociedad y por ende queremos que la ciudadanía siempre esté presente, ¿ya? Por ende, cuando nosotros promovemos el trabajo en equipo, esto nos va a traer beneficios, ¿cierto?, a la hora de la interrelación que existe entre los estudiantes. Ahí estamos hablando del área de la educación intercultural. Estamos promoviendo también esta interdependencia positiva que se tiene que dar para que los estudiantes tengan la noción del trabajo en equipo, de saber cómo aportar dentro de un equipo, de saber interrelacionarse y, por supuesto, fomentar las relaciones interpersonales. Y además, ¿cierto?, ahí estamos también fomentando lo que es el buen clima en el aula, ¿ya? Esta noción de cooperación, ¿ya?, de colaboración, y eso por supuesto que es fundamental a la hora de desarrollar aprendizaje. Incorporar ambientes propicios para el aprendizaje, ¿ya? Como lo hablamos también de los elementos del contexto, ¿cierto? También tenemos que pensar en cómo nosotros vamos a trabajar con esta realidad de aula para que para todos y todas sea ameno el aprendizaje, ¿ya? Esto está en el marco para la buena enseñanza, yo sé que ya lo han visto quizás en otras asignaturas, ¿ya? Pero esto por supuesto que tenemos que ir pensando en incorporar los ambientes propicios. Recordemos que todos los ambientes en un contexto educativo tienen que ser de aprendizaje. Y todos los espacios, ¿ya?, tienen que fomentar esa lógica, ¿ya? Y cuando me refiero a todos los espacios, estoy hablando de los espacios físicos. Pero además estamos también hablando de todos los elementos que me puedan apoyar para finalmente tener un ambiente propicio para el aprendizaje. Recursos, ¿cierto?, que vamos a utilizar, metodologías que vamos a utilizar, ¿cierto? Elementos que pueden complementar el aprendizaje dentro del aula. Asumir como docente el rol de mediador y poner a los alumnos como protagonistas. Ahí traemos a colación, ¿cierto?, el paradigma centrado en el aprendizaje, ¿ya? Porque finalmente nosotros como docentes ya tenemos que escapar un poco de este rol protagónico, donde somos los dueños de la verdad, ¿cierto? En este caso ya no estamos en esos tiempos, ¿cierto?, sino que ahora ya tenemos que poner al estudiante como protagonista. Pero nosotros tenemos que tener el rol de mediadores y por ende tenemos que preocuparnos de todos estos aspectos, ¿cierto?, contextuales, temporales, ¿cierto?, de conocer a la diversidad en el aula y hacer, por supuesto, el ambiente propicio para el aprendizaje. Entonces, cuando nosotros hablamos entonces de este rol protagónico, no olvidar que tenemos que hacer conscientes también al estudiante de su protagonismo en su proceso de aprendizaje, ¿ya? No solamente nosotros tenemos que estar conscientes, sino que también tenemos que hacer conscientes a nuestros estudiantes de ese protagonismo, ¿ya? Eso es súper claro. Emplear estrategias de enseñanza y aprendizaje. Cuando escuchamos la palabra estrategia, ¿cierto?, como en el contexto de la gamificación, por ejemplo, de los juegos de estrategia, ¿cierto?, donde hay que buscar distintas maneras de llegar a un resultado, de poder lograr una meta. Ya, en educación no es distinto. Cuando se habla de estrategias de enseñanza y de aprendizaje, efectivamente son estrategias porque tenemos que tomar en consideración una serie de elementos, tenemos que hacerlos funcionar para lograr un objetivo, ¿ya? Entonces aquí nosotros como docentes debemos emplear estrategias de enseñanza y de aprendizaje, porque si llegamos sin una estrategia y entregamos la información así tal cual, no vamos a lograr el objetivo, no vamos a lograr el aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Entonces aquí tenemos que poner en juego una serie de elementos, ¿cierto?, para poder lograr esta meta que es el aprendizaje significativo. Elaborar productos tangibles o intangibles que promuevan y evidencien el logro de los aprendizajes. Aquí nosotros tenemos que trabajar siempre de la mano
con la evaluación. La evaluación no es algo que está ajeno al proceso y a la secuencia didáctica. Esto es algo que forma parte desde el principio hasta el final de la secuencia didáctica. Y cuando nosotros hablamos de productos tangibles o intangibles, ¿cierto? Es cuando estamos desarrollando con nuestros estudiantes evidencias, ¿cierto? Productos que pueden ser cotidianos, ¿cierto? Que pueden ser informales, como simplemente decir algo, preguntar algo, ¿cierto? Reflexionar acerca de algo, como también un producto tangible, ¿cierto? O algo más formal, como la elaboración de algún informe, ¿cierto? De alguna actividad técnico-manual, etcétera, ¿ya? Entonces, eso también forma parte de lo que es la secuencia didáctica. Y, por supuesto, siguiendo la lógica de la evaluación, implementar la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. En unas clasecitas más vamos ya a estar hablando dentro de lo que es la evaluación para el aprendizaje, ¿cierto? De los tipos de evaluación, etcétera. Pero en este caso tenemos que tener ya conciencia de lo que es la heteroevaluación, ¿cierto? Que es cuando un externo evalúa al otro, ¿ya? La coevaluación, cuando se evalúan entre pares, y la autoevaluación, ¿cierto? Que es la evaluación que se hace de manera personal, ¿ya? A nosotros mismos, por supuesto. Entonces ya teniendo en cuenta todas estas nociones, ¿cierto? Podemos seguir avanzando. Y vamos a ir a las fases de la secuencia didáctica. Y bueno, tenemos por supuesto el inicio, el desarrollo y el cierre, ¿ya? Aquí centrémonos un poquito en lo que es más micro, nos vamos a centrar en los elementos de la clase, ¿ya? Porque una secuencia didáctica, por lo que nosotros hemos visto ya en clases anteriores, finalmente nosotros podemos tener presente una unidad, podemos tener presente, ¿cierto?, una clase, podemos tener presente una actividad. En este caso nos vamos a centrar en lo que es el desarrollo de una clase, ¿ya? Y vamos a tomar esta secuencia didáctica porque finalmente es la organización que tenemos a nivel, ¿cierto?, del sistema educativo para poder ir avanzando en las distintas, en los distintos objetivos de aprendizaje, ¿ya? Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Primero, el inicio de la clase, ¿ya? Finalmente, esta es la fase que va a permitirnos explorar y, por supuesto, recuperar los conocimientos previos y los intereses de nuestros estudiantes, ¿ya? Vamos a tener aquí el primer acercamiento de los estudiantes al tema que vamos a trabajar, y aquí un punto clave es la activación de la motivación. Entonces, en este inicio de clase, cuando ustedes comienzan, ¿cierto?, a redactar esta planificación y ya cuando la materializan, ¿cierto?, cuando ya comienzan una clase, tenemos que tener presente estos elementos, porque aquí finalmente nosotros vamos a tomar la fotografía inicial de cómo han llegado nuestros estudiantes. Tenemos que ver también cómo está el ambiente, ¿cierto? Allí es donde nosotros vamos a poder explorar, ¿cierto?, acerca de qué es lo que se sabe de una temática, ¿ya? Cómo perciben los estudiantes algún concepto, ¿cierto? Y cuáles son sus intereses respecto a la temática que vamos a trabajar. Aquí nuestros estudiantes van a tener este primer acercamiento a la temática, y aquí entra la presentación del objetivo de aprendizaje, aquí no es el objetivo de aprendizaje, el objetivo de la clase finalmente. Porque efectivamente van a tener acceso al objetivo de aprendizaje, pero no lo vamos a hablar de una forma técnica, ¿cierto? Sino que aquí recordemos que cuando nosotros trabajamos una clase, en una clase, ¿cierto?, no vamos a poder atender un objetivo de aprendizaje completo. Recordemos que el objetivo de aprendizaje viene de la mano con los indicadores de evaluación. Y de acuerdo a los indicadores de evaluación que vamos a trabajar en esa clase, vamos a nosotros poder redactar un objetivo de clase. Y ese objetivo de clase finalmente va a tener que ver con este primer acercamiento, porque en el inicio de la clase se lo vamos a presentar a los estudiantes. Y el estudiante va a tener que tener claro cuál va a ser la meta que va a tener que alcanzar en esta clase, ¿ya? Entonces, en esta parte de la secuencia didáctica, en el inicio, es donde nosotros establecemos la meta, una meta alcanzable, ¿cierto? Y la entregamos a los estudiantes para que tomen, ¿cierto?, ese protagonismo de decir, ok, eso es lo que yo tengo que aprender el día de hoy, ¿cierto? Y lo dejamos generalmente fijo en un lugar de la sala visible para poder desarrollarlo a medida que va avanzando la secuencia didáctica. Y eso tiene mucho que ver también con la motivación. Hay muchos elementos que podemos traer para apoyar a los estudiantes a desarrollar esta motivación, porque finalmente motivar al estudiante no viene quizás de la mano
con una motivación o una automotivación por parte de ellos. No olvidemos que estamos en un sistema escolar obligatorio, ¿cierto? Quizás no todos los niños y niñas quieren estar sentados en esa silla, o no todos los adolescentes quieren estar sentados en la clase de matemática a las 3:30 de la tarde, ¿ya? Por eso la motivación es algo que se activa. Va a depender también mucho de cómo nosotros nos estamos situando frente a ellos, cuál es nuestra actitud como docentes frente a la clase o a la secuencia didáctica que vamos a iniciar. ¿Qué elementos tomamos de los intereses de nuestros estudiantes? ¿Cómo conocemos, cierto, el ambiente? ¿Cómo preparamos el ambiente para poder activar esa motivación y comenzar, por supuesto, motivados, ¿ya? No quiere decir que vamos a estar todos on fire, ¿cierto?, empezando una clase, sino que vamos a tener esta noción de despertar el interés, ¿ya?, en nuestros estudiantes por esta clase que vamos a iniciar. Hay que tener en cuenta ciertas consideraciones pedagógicas, ¿cierto?, para esta parte de la secuencia didáctica. Primero, recuperación de experiencias, saberes, preconcepciones de los estudiantes para crear andamios de aprendizaje y adquirir nuevas experiencias y competencias. En este sentido, ¿cierto?, vamos a seguir la lógica del aprendizaje significativo. No es que queramos tomar el aprendizaje o los conocimientos previos, ¿cierto?, solo porque hay que hacerlo, sino que esto tiene un sentido, y es generar, ¿cierto?, este andamiaje, ¿cierto?, entre lo que se sabe, ¿cierto?, y lo que se va a aprender, ¿ya? Y eso tiene que ver con adquirir nuevas experiencias, nuevas competencias, ¿cierto?, y generar, por supuesto, el aprendizaje significativo. Ese finalmente es el sentido de ello, ¿ya? El reconocimiento de competencias adquiridas por experiencia o formación. Cuando nosotros tomamos los conocimientos previos, ¿ya?, nosotros tenemos que aprender a reconocer si es algo que el estudiante adquirió por formación, es decir, que lo aprendió, ¿cierto?, en un proceso de aprendizaje formal, ¿ya?, que alguien se lo enseñó, ¿cierto?, o lo desarrolló quizás en otro contexto, o lo adquirió por experiencia, ¿ya?, que finalmente desarrollando algo en la vida cotidiana, ¿cierto?, este estudiante adquirió un conocimiento, quizás no en un momento formal, ¿ya?, no en un ámbito de que alguien se lo haya enseñado, sino que lo aprendió por una propia experiencia, ¿ya? Eso también es muy importante tenerlo presente a la hora de trabajar en esta primera etapa, ¿cierto?, en esta primera fase de la secuencia didáctica, que es el inicio. Además, la integración grupal para crear escenarios y ambientes de aprendizaje. Recordemos que el trabajo en equipo es uno de los elementos fundamentales, ¿cierto?, a la hora de elaborar y de trabajar una secuencia didáctica. Y aquí es donde nosotros tenemos que crear estos escenarios y estos ambientes de aprendizaje, donde la integración grupal es clave, ¿ya? No olvidemos que no solamente estamos formando disciplinarmente, sino que también socioemocionalmente tenemos que llevar a cabo una escuela intercultural, y por ende la integración grupal para crear estos escenarios y ambientes de aprendizaje, por supuesto que son fundamentales. Y bueno, ya llegando al desarrollo, la siguiente fase, ¿cierto?, de esta secuencia didáctica, ya tenemos que tener presente que ya tenemos este inicio, ya tenemos recopilados, ¿cierto?, estos elementos base para poder ir desarrollando esta secuencia didáctica. No olvidarnos nunca de la motivación, ¿ya?, que es algo que nosotros activamos como docentes en esta etapa de la clase, ¿cierto? Aquí es donde nosotros tomamos las experiencias y los conocimientos previos de nuestros estudiantes para poder generar el andamiaje con el nuevo conocimiento, ¿ya? Y por supuesto que aquí también entregamos la meta a alcanzar, es decir, el objetivo, ¿cierto?, de la clase y de la secuencia didáctica. Y eso nos permite llegar al desarrollo. Finalmente, en esta fase de la secuencia didáctica, nosotros vamos a crear escenarios de aprendizaje y ambientes de colaboración para la construcción y reconstrucción del pensamiento a partir de la realidad. O sea, ya teniendo en cuenta toda la evidencia que tenemos del inicio, ya vamos a poder finalmente desarrollar todo eso que nosotros diseñamos para esta secuencia didáctica, para, por supuesto, permitir que los estudiantes adquieran este nuevo conocimiento y puedan desarrollar estas competencias, ¿ya? Las consideraciones pedagógicas que tenemos que tener en cuenta, ¿ya?, para esta etapa, para esta fase de la secuencia didáctica.
Por supuesto, la creación de los escenarios y de los ambientes de aprendizaje de cooperación mediante la aplicación de estrategias, métodos, técnicas y actividades centradas en el aprendizaje. O sea, aquí lanzamos toda la carne a la parrilla, aquí ponemos en juego las técnicas, ¿cierto?, las estrategias didácticas que planificamos, ¿cierto?, para que el estudiante pueda desarrollar y lograr ese objetivo de clase, ¿cierto?, con los indicadores correspondientes, etc. Fortalecimiento de ambientes de cooperación y colaboración en el aula y fuera de ella, a partir del desarrollo de trabajo individual, en equipo y grupal, ¿ya? Entonces, aquí finalmente tenemos que ir fortaleciendo estos ambientes, por supuesto, para poder ir en pos de este aprendizaje. Integración y ejercitación de competencias y experiencias para aplicarlas en situaciones reales o parecidas. Lo que hablábamos, ¿cierto?, de traer elementos del contexto y de la vida cotidiana de los estudiantes, porque a lo largo del desarrollo, ahí es donde vamos poniendo en práctica todo aquello que estamos adquiriendo como conocimiento nuevo. Y por ende, traer esta integración, ¿cierto?, de estas competencias y aplicarlas en situaciones reales o muy parecidas o similares, ¿cierto?, a la situación real, nos va a permitir, ¿cierto?, generar estos espacios donde el estudiante va a poder relacionar, va a poder adquirir el conocimiento con una mayor naturalidad y va a poder aplicarlo y le va a encontrar un sentido real finalmente a lo que está adquiriendo. Aplicación de la evaluación continua para verificar y retroalimentar el desempeño del estudiante. Como lo dije alguna vez, la evaluación nos acompaña durante toda la secuencia didáctica. ¿Ya? Cuando estamos en la primera etapa estamos aplicando una evaluación inicial o diagnóstica, ¿ya? Y en este caso, cuando hablamos del desarrollo, estamos aplicando lo que es la evaluación formativa, porque finalmente la evaluación es un elemento que forma parte del proceso educativo y por ende es un instrumento que nos va a ayudar a ir verificando el avance y por supuesto a retroalimentar oportunamente el desempeño de los estudiantes. ¿Ya? Por eso vamos a ir asegurando que este camino vaya bien guiado de nuestra parte hacia los estudiantes y también que el estudiante tenga ese sentido de esa autoevaluación, esa coevaluación que les va a permitir avanzar con mayor seguridad en el proceso, ¿ya? Y retroalimentar, por supuesto, de manera oportuna, es decir, que en el momento que se presente alguna dificultad lo vamos a ir atendiendo en el momento y no esperar a que termine la secuencia didáctica. Recuperación de evidencias de desempeño, producto y conocimiento. A lo largo del proceso del desarrollo vamos a ir desarrollando actividades y esas actividades me van a ir dejando evidencias, productos, y esos productos por supuesto que los vamos a tener que recuperar en esta etapa para poder ir avanzando también en la etapa de evaluación. Y bueno, hemos llegado a la última fase de lo que es, ¿cierto?, esta secuencia didáctica, que es el cierre. Y finalmente el cierre nos propone la elaboración de síntesis, conclusiones y reflexiones argumentativas, que entre otros aspectos, ¿cierto?, permiten advertir los avances o resultados del aprendizaje en el estudiante. En esta etapa, entonces, nosotros vamos a tener que aplicar estrategias didácticas, ¿cierto?, que nos permitan, tanto a nosotros como a los estudiantes, esta evaluación final, ¿ya? Esta coevaluación o esta autoevaluación final que nos permita una reflexión y una síntesis de todo lo que se hizo en la secuencia didáctica, en la etapa del desarrollo, ¿ya? Aquí es donde nosotros ya vemos y verificamos que ese objetivo de clase se haya cumplido, la reflexión pedagógica tanto para nosotros como docentes, ¿cierto?, para poder hacer una evaluación general de si estas estrategias que yo utilicé finalmente dieron resultado a los estudiantes, y también para el estudiante hacer esa reflexión de su propio trabajo, ¿ya?, esa verificación de la meta alcanzada, etc. Entonces aquí ya tenemos una serie de elementos que tenemos que considerar, ¿ya? Entonces, en las consideraciones pedagógicas, verificación del nivel de logro del aprendizaje, ¿ya? Entonces, en este caso, ahí nosotros vemos hasta qué punto logramos el objetivo de clase. Propiciar la retroalimentación, o sea, cómo reflexionamos, cómo yo aporto a esta reflexión final como docente hacia los estudiantes, ¿cierto? Cómo podemos ir apoyando el proceso en aquellos nudos que quizás fueron críticos, cómo los vamos aclarando, ya utilizando, por supuesto, todos los elementos que hemos visto anteriormente, ¿ya? Por supuesto, aquí entra la aplicación de la evaluación final.
que es donde yo finalmente voy a verificar si se alcanzó o no se alcanzó el objetivo de la clase. Verificación del desempeño del propio docente, ya como lo que hablábamos de la reflexión pedagógica, de cómo funcionó finalmente la estrategia, las actividades que yo diseñé para esta clase, identificando la pertinencia de las actividades y los materiales empleados, además de otros aspectos que considere necesarios, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que finalmente pensar en este cierre de clase como en la instancia en la que se va a verificar el desempeño, no solamente de los estudiantes, para verificar el logro de este objetivo de clase, sino que también de nuestra propia pedagogía. Dio resultado esta clase, ¿cierto? Esta secuencia didáctica, los elementos que traje, los materiales, las estrategias que apliqué, fueron adecuadas, me trajeron efectos positivos en los estudiantes. Entonces todo ello es por supuesto, una reflexión pedagógica importante, y esto se da, por supuesto, en esta instancia de la secuencia didáctica. Y por supuesto no olvidar que esto es un ciclo. Una vez que ya completamos una secuencia didáctica, ¿cierto?, le vamos a dar inicio a otra. Ya termina un cierre, y ese cierre nos tiene que dar, ¿cierto?, el enganche para el próximo inicio, y así sucesivamente. Y bueno, estudiantes, ahora ya ustedes van a poder revisar con más calma, ¿cierto?, este documento, y yo les voy a dejar también aquí mismo en la plataforma Moodle, para tener acceso a un documento de lectura, el cual van a tener que leer de manera autónoma, ¿cierto?, y desarrollar la actividad que viene asociada y está explicada, ¿cierto?, en ese mismo documento, para que ahí tengan esa noción, y lo vamos a revisar en la siguiente semana, ¿cierto?, cuando retomemos nuestras actividades presenciales el próximo día martes. Que estén muy bien, cuídense y nos estamos viendo.